Está 8 décimas de grado bajo cero la temperatura actual y la sensación térmica 7 grados 3 bajo cero. Cielo ligeramente nublado para Puerto Argentino, allí en nuestras Islas Malvinas. La humedad del 90% y el viento sopla a 28 kilómetros desde el oeste. Máxima de 4 grados para este martes. Lluvias y nevadas previstas para la mañana. Chaparrones hacia la tarde y lluvias y nevadas también pronosticadas para hora de la noche en Puerto Argentino, en nuestras Malvinas Argentinas. No se va a acabar. La casa de las capitales no se va a acabar. 22 grados 5 bajo cero la temperatura actual en base Marambio, en la Antártida Argentina. Humedad del 43% y viento en direcciones variables a 2 kilómetros por hora. Cielo ligeramente nublado con neblina a esta hora. A pleno con Charlie arrancamos esta mañana de 28 de julio. ¿Qué acontecía? ¿Qué efemérides hay en el día de hoy? En 1741 fallecía Antonio Vivaldi, un día como hoy, el principal compositor del barroco en Italia, 63 años tenía cuando falleció en Viena, Austria. Había nacido en Venecia en 1678 y se lo conoció como el cura rojo o il prete rosso por su doble condición de sacerdote y pelirrojo. Su fama se debió a la primera obra programática de la historia de la música, que se llamó Las Cuatro Estaciones, un conjunto de conciertos para violín que describían la primavera, el verano, otoño e invierno, y compuso además decenas de óperas, entre las que, por ejemplo, se destacó Orlando Furioso, que está basada en un poema de Ludovico Ariosto. También fallecía Johann Sebastian Bach un día como hoy, en 1750, a los 65 años en Leipzig, Alemania, el compositor más grande del barroco alemán y también autor de obras cumbres de la música universal. La Pasión según San Mateo, las variaciones Goldberg, las 4 suites para orquestas, por ejemplo, la Misa en Si menor, son algunas de sus obras. Fuga en Re menor también, obviamente, los 6 conciertos de Brandenburgo y el arte de la fuga, entre más de 200 cantatas que compuso el alemán. También en 1821 José de San Martín proclamaba un día como hoy la independencia del Perú, culminando así el Plan Continental Libertador. Cruzar los Andes, o luego de cruzar los Andes, liberar a Chile y luego también llegar por mar al Perú para derrotar al colonialismo español en lo que era el centro neurálgico del gobierno. San Martín encabezó una expedición marítima en septiembre de 1820 y terminó venciendo a los realistas después de sitiar Lima. Al declarar la independencia, recibió el título de protector de Perú. En 1872 se fundaba la Sociedad Argentina de Ciencia o Sociedad Científica Argentina, cuyo primer presidente fue el ingeniero Luis Augusto Huergo, que de hecho es el primer ingeniero graduado en una universidad argentina. También nacía Silvina Ocampo, escritora y poetisa, considerada autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Ganó el premio Conex de 1984 y el de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el 92. Comenzaba un día como hoy en 1914 la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a la alianza de Alemania con Austria, Hungría e Italia, con la Triple Entente del Reino Unido, Francia y Rusia.
La también llamada Gran Guerra dejó más de 10 millones de muertos al concluir en 1918 con la derrota de Alemania y sus aliados. En 1936 nacía en Buenos Aires el escritor e historiador Norberto Galazo, autor de más de 50 ensayos, antologías, estudios históricos, políticos y diversas investigaciones. Fue declarado embajador de la cultura popular argentina en 2004. También nacía Hugo Chávez en Sabaneta, Venezuela, militar y político, presidente luego de la República Bolivariana de Venezuela desde febrero del 99 hasta su fallecimiento en marzo de 2013. ¿Qué sucedía también? Un día como hoy, en 1955, nacía Ubaldo Néstor Sacco, campeón mundial de la categoría Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo, obviamente boxeador el hombre. Nacía en Bahía Blanca también en 1977 Emanuel Manu Ginóbili, considerado el mejor jugador de América Latina y uno de los más influyentes en la historia de la NBA de Estados Unidos, donde jugó 16 temporadas con los San Antonio Spurs y ganó 4 títulos, 4 anillos. Además ganó la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis 2002 y la dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Desde 1976 se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis en conmemoración al nacimiento de Baruch Blumberg, Premio Nobel de Medicina, quien descubrió el virus de la hepatitis B y creó la vacuna contra esa enfermedad. Además, se celebra el Día de la Gendarmería Nacional en conmemoración a esta misma fecha de 1938, en la que se creó la fuerza justamente destinada a controlar las zonas de frontera argentina. También hay que recordar que un día como hoy, en 1957, tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, se convocó a elecciones para elegir constituyentes que restablecerían la Constitución de 1853 en lugar de la derogada Carta Magna peronista de 1949. La vuelta a la primera Constitución se hizo con el Congreso cerrado y sin ley de necesidad emanada por el Parlamento para esta reforma constitucional. Se votó por primera vez con el peronismo proscripto y la Unión Cívica Radical del Pueblo ganó con el 32% de los sufragios. Otra facción le siguió del propio radicalismo, que llegó al 28%, mientras que los socialistas obtuvieron el 8%. La novedad fue que el 24% votó en blanco en aquella ocasión. Y justamente fue la expresión de alguna manera del voto peronista, que no podía expresarse como tal. Hace un año fallecía Alejandra Locomotora Oliveras, también a los 47 años, boxeadora, campeona del mundo, 6 títulos mundiales ganó. Tras su retiro se dedicó al trabajo social y había sido electa convencional constituyente de su provincia, o de la provincia de Santa Fe. Ya en realidad había nacido en Jujuy, días antes de que le diera un accidente cerebrovascular y terminara falleciendo por él mismo. Estas son las efemérides de un 28 de julio como hoy. Alguien silbe un tango, ¿dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina, sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Un saludo para Mariano Yarzo, que ya se reporta por
por WhatsApp, podés escribirnos al 2966 51 60 51 y compartir esta primera mañana juntos, que obviamente tendrá repaso de títulos pertinente para comenzar a informarnos de lo que acontece en nuestra ciudad, en Santa Cruz y en la República Argentina y obviamente en el mundo. Todo lo que va aconteciendo, de aquí hasta las 9:30 vamos a empezar a compartirlo. Pero antes, una buena canción para empezar la mañana. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo.
Malvinas. Oh, estos buenos días, Malvinas. En el aire de Radio Nuevo Día, en este martes, también con muy poco movimiento en la calle. Los saluda Ramón, que se reporta por allí. Buenos días para vos también, al igual que para nuestra querida Mariana. Les mando un abrazo grande. Gracias por los mensajes. El mejor programa de la mañana, dice. Mi programa favorito de la mañana, dice Ramón. Un abrazo grande, muchas gracias por estar por allí. Tenemos varios títulos para ir repasando del diario Nuevo Día en esta mañana de martes. En principio, contarte que buscan a un hombre, César Agustín, de 59 años, en nuestra ciudad de Río Gallegos. La policía pide colaboración para dar con César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, quien es de 58 años, ¿sí? Quien es intensamente buscada en nuestra ciudad. Es un hombre que mide aproximadamente 1,70 m, de tez trigueña, cabello algo largo y con canas. Habitualmente se encuentra afeitado, según la descripción del parte oficial. Al momento de ausentarse vestía un jean de color azul gastado y una campera negra con capucha. Datos que fueron difundidos, al igual que su foto, para poder dar con este vecino y que vuelva a su casa. 58 años tiene César Agustín Aguilar Pérez, quien está siendo buscada en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. Y ayer me preguntaban qué pasa con el acampe de la policía, que ya fue levantado en buena medida, pero hay uno particularmente sobre calle Piedrabuena, que es el de los retirados de la policía, que continúa vigente. Y piden una reunión pendiente con gobierno. Toda la fuerza en su totalidad en toda la provincia fue retomando sus funciones progresivamente desde la finalización de la paritaria, pero en nuestra ciudad continúa el acampe hasta que el gobierno, señalan, firme las garantías comprometidas. En este caso, la protesta de policías autoconvocados tiene su última instancia frente a la jefatura de policía de Río Gallegos, y es el último de los acampes que queda en toda la provincia. Tanto el personal policial como penitenciario retomaron sus tareas habituales. En este caso, la permanencia de la carpa responde a que todavía no existe un documento firmado por el gobierno provincial, según señalan desde el propio seno de la carpa, que garantice que no habrá sanciones ni sumarios para los efectivos que participaron de la medida de fuerza. El único acampe es frente a jefatura, el resto se levantó en toda la provincia. Todos estamos trabajando y el acampe sigue porque no hay nada firmado. Indicaron además que durante la reunión del pasado viernes entre efectivos en actividad y representantes del Ejecutivo, se les informó que esta semana se avanzaría con la firma del compromiso pendiente, tanto para garantizar la situación administrativa de quienes participaron del reclamo, como para resolver otros puntos que aún continúan abiertos. Y por ello esperan una garantía que lleve la rúbrica tanto del gobernador como también del jefe de gabinete, Pedro Luxel. Tras el temporal y el deshielo, tanto provincia como el municipio salieron a la calle para auxiliar a vecinos y vecinas que requirieran de una asistencia ante la situación. El Estado no se va a detener hasta asistir a cada familia, dijo en ese sentido la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, quien participó junto con otros titulares de carteras. Que no es necesario, muchachos, con que manden a la gente, que no es necesario que vaya el ministro de Economía, el secretario de Deporte, no es necesario.
si es necesario que esté permanentemente allí quienes deben estar, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo. Allí repartieron leña y recorrieron distintos barrios como Bicentenario, Madres a la Lucha, Chimenaique y 22 de septiembre, que tras las intensas nevadas y ante la falta de suministro de gas por red y en algunos casos de agua incluso, estuvieron allí auxiliando a las familias que se vieron afectadas por la nieve. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. En ese mismo sentido estuvo trabajando el municipio con camiones chupa, como los conocemos, en la calle, por ejemplo, Parque Industrial, donde los vi trabajando los muchachos que era una laguna de par en par, allí a la altura de la empresa de colectivos. También en el barrio San Benito, allí cerca del centro administrativo, en el Bicentenario y Favaloro, donde las principales tareas fueron de desagote y de saneamiento de algunas calles para habilitar su circulación y evitar que los autos se queden encajados o que directamente por algunas calles no se pueda circular. Soltate quella pon, soltate, solta tu pelo con quella pon, solta il brillo, solta la bellezza de tu pelo con quella pon. I used to love an English girl, and now I love a little German. To love an Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world, but now I love that old suicide world. 'Cause you know, something keeps up in my head. Y en el medio de todo lo que aconteció el fin de semana, operativos por doquier y responsabilidades repartidas, quien habló también fue la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, quien apuntó contra el gobierno y particularmente contra el gobernador Vidal por su vínculo con Milei y la caída del empleo. Cuestionó al gobernador por respaldar al presidente de la sociedad rural y sostuvo que la provincia depende de asistencia nacional para afrontar sus obligaciones. También lo acusó de intentar responsabilizar al municipio por los problemas estructurales de la capital. Justamente la funcionaria de la gestión municipal de Pablo Grasso cuestionó y puso en el foco la caída del empleo registrado en la provincia, la situación financiera también de la misma y el alineamiento del gobierno provincial con Javier Milei, además de la relación con el ejecutivo de la capital santacruceña. La funcionaria consideró contradictorio que Vidal hablara sobre la cultura del trabajo durante su exposición o su participación en la exposición rural de Palermo, al señalar que Santa Cruz es la provincia que más pérdida de empleo registró desde el comienzo de esta administración. Habló también de los señalamientos o refutó, si se quiere, lo dicho por Vidal. Habla de trabajo, el gobernador que más empleo destruyó y que hace un mes no pisa la provincia. Dijo Sara Delgado, quien vinculó la presencia del mandatario en Buenos Aires con su respaldo político al gobierno nacional.
Calificó esa posición como una sumisión absoluta y sostuvo que el acercamiento estaría relacionado con la necesidad de recibir asistencia financiera de nación. La provincia atraviesa dificultades económicas, y necesita recursos nacionales para afrontar el pago de salarios. En ese contexto, Delgado señaló que el apoyo político a Milei es justamente por la necesidad económica, no únicamente una coincidencia ideológica. Aplaude a Milei mientras busca hacer caja con la plata de los municipios porque fundió la provincia y no llega a pagar los sueldos sin rescate, dijo en parte de una larga diatriba de Sara Delgado hacia el gobernador y a su gestión, ponderando obviamente o contraponiendo las bondades del municipio ante justamente los señalamientos que hace a la provincia. Planchadita, 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 planchadita. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo necesito la mamadera. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz hizo un balance sobre la participación en la Expo Rural de Palermo y adelantó que buscará organizar un evento intermedio en la provincia, afirmando que la producción seguirá siendo uno de los ejes principales de su gestión. Destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas de gobierno junto con emprendedores y empresas provinciales para la presencia de Santa Cruz en la Expo Rural. Señaló que representa una oportunidad para mostrar el potencial productivo de la provincia y abrir nuevos mercados para los productores santacruceños. Creo fielmente que esta es una de las vidrieras más importantes para exhibir todo lo que producimos en Santa Cruz. El camino es apostar al trabajo y a la producción. Es volver a creer que es posible una provincia distinta cuando todos estamos dispuestos a esforzarnos. Señaló que tiene la intención de establecer o de organizar una exposición en Santa Cruz de similares características. Señala que hay 12 meses entre una expo y otra y es muchísimo tiempo. Tenemos que generar un encuentro en el medio y creemos que lo podemos hacer en Santa Cruz o a nivel regional. Esa es la forma de seguir potenciando todo el trabajo que realizan nuestros productores, señaló Vidal, quien anticipó que el año entrante, 2027, el crecimiento de la producción agropecuaria duplicará los números, es decir, no solamente la producción en sí, sino la cantidad de hectáreas y de producción que pretende alcanzar justamente el Estado provincial en términos o en materia agrícola ganadera. You got a big black man. You got an Englishman. You got an Argentinian man with a moccasin shoe walking down Florida just a two-by-two. Continuando con las cuestiones políticas, un saludo grande para Daniel, en este caso, que también se reporta. Un saludo grande para vos, Daniel, querido. Ayer los compañeros de Arriba al Día dialogaron con Agostina Mora Doldán, diputada de Unión por la Patria, respecto del fallido proyecto, en realidad la fallida sesión que tenía como único eje el proyecto de declaración de emergencia habitacional en Santa Cruz. La diputada sostuvo que el proyecto impulsado por el jefe del bloque por Santa Cruz, Santiago Aberastaín, carece de fundamentos técnicos, vulnera facultades legislativas y no resuelve el acceso a la vivienda en la provincia de Santa Cruz. Respecto de la emergencia habitacional, sostuvo que este episodio dejó al descubierto un nivel de improvisación elevadísimo dentro del gobierno provincial. Lo que podemos sacar en limpio es que hay un nivel de improvisación elevadísimo en la gestión que conduce Claudio Vidal. Si uno analiza lo expresado por cada diputado, incluso la ausencia de varios legisladores oficialistas,
puede deducir que ni siquiera ellos estaban del todo de acuerdo con presentar este proyecto. Cuando se apresuran estas discusiones se le quita el debido proceso a un proyecto de ley. Incluso durante la sesión los propios autores comenzaron a corregir el texto. Señaló que el gobierno o el Poder Ejecutivo ya dispone de herramientas legales y administrativas para ejecutar políticas habitacionales sin la necesidad de declarar una emergencia. Lo que hoy establecen como prioridad ya podían hacerlo con las herramientas institucionales que tienen desde hace más de 3 años o desde hace 3 años. Esto busca simular una preocupación sobre un tema que nunca fue prioridad, dijo, además que denunció la subejecución del Fondo Nacional de la Vivienda, explicando que los fondos ingresan automáticamente a Santa Cruz y que por ley deben destinarse a vivienda e infraestructura. Y expuso que en 2023 se ejecutó el 97% de ese fondo, lo que señala es una subejecución porque además durante 2024 señaló se ejecutó solamente el 41% de esos fondos y en 2025 el 71%, mientras que este año 2026 en el primer trimestre se ejecutó el 23%, asegurando que eso representa miles de millones de pesos sin utilizar. Y agregó, en 2025 dejaron de ejecutar aproximadamente 6.000 millones de pesos. Y en 2026 hay otros 5.000 millones que no fueron utilizados. Para la diputada esos números demuestran una falta de gestión, porque si dicen que falta dinero pero no ejecutan los fondos que ya reciben, el problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión, dijo Agostina Mora Doldán tras la fallida sesión la semana pasada que tenía la intención de declarar la emergencia habitacional en Santa Cruz. Debe haber un gran error, yo no lo sé. Debe haber un gran error, sí. Martes 28 de julio. ¿Cuándo vuelven las clases en Santa Cruz? Están golpeando la ventana. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora sí. ¿Cuándo vuelven las clases a Santa Cruz? El Consejo Provincial de Educación ya había determinado la semana pasada la suspensión de la vuelta a clase para este lunes, martes y mañana miércoles. La decisión fue adoptada tras el informe de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes
Por lo que el jueves está previsto que, si no pasa nada extraño, se retomen las actividades presenciales con normalidad. Las autoridades aclararon que la situación climática puede ser un condicionante y está siendo monitoreada, permanentemente, y que cualquier modificación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales, mientras los docentes dicen están trabajando de manera virtual, aunque he tenido la constatación, le pregunté a algunos amigos y amigas docentes que les llegó medio sobre la hora la convocatoria para hacer algunas especie de reuniones y planificaciones virtuales, pero que la realidad no está siendo la general, ¿no? de la ley. Y en este caso, bueno, pasado mañana sería la vuelta si nada extraño sucede, aunque hay alerta nuevamente por frío que se dará en nuestra provincia, como lo aconteció la semana pasada. Y habrá que estar siguiendo de cerca justamente estas situaciones para ver si el frío intenso vuelve y si esto de alguna manera condiciona la vuelta a clases o si finalmente el jueves arranca el segundo semestre. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. 2 grados 4 bajo cero la temperatura actual en Río Gallegos. 7 grados 7 bajo cero la sensación térmica, cielo parcialmente nublado, aunque no hay precipitaciones pronosticadas para esta jornada para nuestra ciudad. Escuchamos algo de los ratones paranoicos, una breve pausita y continuamos con algunos títulos que todavía tengo para contarte del diario nuevodía.com.ar. No soy un extraño, todo el mundo sabe cuánto te amo. El diablo sabe que un dragón no cabe. Cabe en la nave. Cabe en la nave.
corazón sabe que al volver no cabe. Cabe en la nave, cabe en la nave. Y al salir dame algo para entender. Cuando te acabe, cuando te acabe. No soy un extraño, todo el mundo sabe cuánto te amo. El dragón lo sabe, que un diablo cabe. Cabe en la nave, cabe en la nave. Es martes, son las 8:36 de la mañana y estás en Radio Nuevo Día, en el comienzo de una nueva jornada, en el final de un nuevo mes, el final de este julio que ya se va, que le quedan tres días si no me equivoco y que, bueno, va comenzando a encarar o nos va poniendo en modo segundo semestre, así que hay que atender los pendientes y demás, entre otras cosas. Pero bueno, es invierno, hay mucha gente que está de receso, así que también disfrute. Ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Bueno, saludo para mi amigo Jorge Lucero, que me escribe por allí por WhatsApp y le mando un abrazo grande a él. Tenía algunos títulos más para repasar del interior provincial, sobre todo, y también una que tiene que ver con nuestra ciudad, pero que es el epicentro hoy es en la ciudad de Buenos Aires, porque piden donantes para Jazmín 12 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se espera un parte médico mientras se difundió por redes sociales de exalumnos y alumnas del Colegio María Auxiliadora un pedido de donantes de sangre para reponer el banco utilizado durante el tratamiento. Además, su madre agradeció el acompañamiento, las oraciones y el apoyo recibido desde la comunidad para justamente enviarle energías a su hija Jazmín Candela 12, quien se encuentra, bueno, peleando por su salud en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en este caso, el pedido es de donación de sangre para quienes puedan colaborar, presentarse. En este caso en la Fundación Swiss Medical, en la calle Catamarca 1242 de la ciudad de Buenos Aires. Donaciones que se reciben de lunes a viernes de 8 a 13 horas y los sábados de 8 a 11:30. Se puede concurrir de manera espontánea o solicitar un turno al 0810-333-8876 para evitar demoras. Incluso también se pueden realizar consultas mediante mail. Recordemos que esta joven de 22 años
fue trasplantada del corazón recientemente tras una extensa cirugía, y su familia informó que salió del quirófano y que su organismo aceptó el órgano mientras continúa bajo seguimiento médico. Llegó el corazón para Jazmín, ya está en cirugía, es larga, estamos afuera esperándola con mucha fe y fuerza, gracias a todos, había publicado su mamá, quien además agradeció a amigos, familiares y vecinos de nuestra ciudad, quienes, difundieron esta causa y hacen que ella hoy pueda empezar a soñar con una vida nueva y mejor. Es el cumple de mi querido amigo Jorge Lucero, debe estar cumpliendo 30, me imagino. Le mando un abrazo grande, espero que tengas un grandísimo, grandísimo día, que disfruten mucho de esta jornada, que comas rico, obviamente, y que celebres la vida. Te mando un abrazo muy grande, Jorge, y espero que estés muy bien. Me voy hacia el interior provincial, para ir concluyendo con las noticias de Santa Cruz. El intendente del Calafate, Javier Belloni, se reunió con el presidente de la APAT, Emanuel Moriatis, el expiloto, y estuvo también allí Tiago Martínez analizando una posible competencia del turismo nacional en el autódromo. Sería muy buen espectáculo, porque me parece, estamos acostumbrados a ver al turismo carretera en el Calafate, pero me parece que los autos de turismo nacional entrarían mucho mejor y brindarían un mucho mejor espectáculo en el Enrique Quique Freile. En este caso, el encuentro sirvió como punto de partida para trabajar en el regreso de la categoría, que su última presentación la desarrolló en el Calafate en 2023, el 15 de octubre, fue la única presentación. Y ahora la intención es poder trabajar para que en el año venidero, en el 2027, la categoría también pueda estar allí en el hermoso circuito precordillerano. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Y esto sucedió en Caleta Olivia, donde una mujer denunció que fue golpeada, pateada y arrastrada de los pelos por un sujeto, un hombre de 32 años, que terminó siendo detenido en Caleta Olivia tras ser señalado como el autor del ataque a esta mujer en el barrio 150 Viviendas. La policía intervino durante la madrugada del lunes después de un llamado al 911 y el acusado terminó quedando a disposición de la justicia. Este hecho con el que se encontraron justamente los efectivos al llegar al lugar, pudieron ver a una víctima con lesiones visibles que fue rápidamente trasladada al hospital regional, el hospital zonal, de Caleta Olivia, mientras que el acusado fue dispuesto en la comisaría segunda de esa localidad, donde permanece detenido a disposición de la justicia mientras avanzan las acusaciones. La mujer, como les decía, presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, solicitó asistencia médica y se encontraba muy atemorizada, pero rechazó ser examinada y se terminó retirando del lugar por sus propios medios. Y esto también es muy llamativo porque sucedió en Pico Truncado, en el barrio 400 Viviendas. Un niño fue a la plaza del barrio y le robaron las zapatillas. Le robaron las zapatillas nada más y nada menos que mientras jugaba en la plaza un niño de 12 años. Esto sucedió, como les decía, en la esquina en el playón, ubicado en la esquina de José Fuch y Tucumán, en el barrio 400 Viviendas, donde el menor fue a jugar y volvió cerca de las 21 horas a su casa con un evidente estado de angustia y le contó a su mamá que le habían robado las zapatillas mientras estaba jugando. Según relató, los autores del hecho le quitaron las zapatillas, que eran unas Jordan 11 de color negro con suela roja,
Y a partir de esta situación, obviamente, se empezó a indagar en quién y por qué había cometido este delito robándole a un nene de 12 años nada más. A vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Y por último, también en el Calafate vuelvo hacia el sur de Santa Cruz, porque estafaron a un vecino con el falso blanqueo de cuentas. Un hombre de 67 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual, luego de comunicarse con un número falso de atención al cliente que encontró en internet. Los delincuentes lo engañaron con la excusa de realizar un supuesto blanqueo de cuentas, logrando que solicitara préstamos y efectuara múltiples transferencias antes de advertir la maniobra. Por esto, la justicia ya tomó intervención en la causa y obviamente las recomendaciones del caso es que en el caso de que sea una persona grande y que no tenga tanto conocimiento o tenga algo de desconfianza en cuestiones tecnológicas, bueno, requerir la ayuda de alguien que pueda brindarle información o un asesoramiento. Y si no, bueno, recurrir a los canales oficiales, en este caso del banco. Yo te espero, man. No sé quién sos. Estás lejos, pero man. 2 grados 4 bajo cero, la temperatura actual en Río Gallegos, 7 grados 7 bajo cero. La sensación térmica en esta mañana de martes, muy, pero muy fría. Pero te propongo que con un poquito de buena música calentemos los motores y continuemos con más títulos en esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Ni me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí, bajo el sol. Aquí hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy, si es el calor. La del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien, también apacible vereda, ajá. La vida se renueva aquí. El sol, aquí hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Recuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí. El sol, aquí hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Así es el calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Y quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Un saludo para la gente de mantenimiento de cultura, donde está mi padre trabajando y también todos los compañeros. Me manda un mensaje, buenos días Malvinas, buenos días para mí, mateando con los compañeros de mantenimiento de cultura. Así que un abrazo grande para todos los muchachos allí que están comenzando una nueva jornada. Y vamos a empezar a repasar los principales títulos del orden nacional.
de esta mañana de martes. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese. Y muchas de las noticias de índole nacional pasan por Javier Milei y su exabrupto para con Brasil, para con el presidente de Brasil, para con el principal juez de Brasil, entre otras exabruptos, podría decir, que tuvo el presidente de la nación al visitar al candidato opositor Flavio Bolsonaro el pasado fin de semana y tener calificativos, adjetivos para con el actual presidente Lula da Silva y con el principal juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, al menos inapropiadas, ¿no? Lula, el presidente brasilero, ironizó sobre Milei en medio de la crisis. ¿Quién es este tipo?, se preguntó, respondiendo con ironía en la jornada de ayer a las críticas que recibió por parte del mandatario argentino. Cuando le consultaron justamente respecto de esto, se preguntó, ¿quién es este tipo? Se dio vuelta y siguió caminando en una especie de... Fue una pregunta fuera de conferencia de prensa, sino mientras realizaba una recorrida. Y contestó entre sonrisas en torno al conflicto entre ambos países cuando le preguntaron por el presidente argentino y líder de La Libertad Avanza en una actividad oficial. Pero de todas formas evitó profundizar la controversia limitándose a esa breve respuesta, porque obviamente estaba con el presidente de Corea del Sur y tampoco podía desbocarse tampoco allí, ¿no? La reacción tras los dichos de Milei, quien lo trató de presidiario, de ladrón, entre otras cuestiones, era esperada por parte de Lula, aunque fue minúscula, ¿no? Y trató de minimizar esta situación. Recordemos que además Milei señaló que la campaña anti-Argentina que se dio en el marco de la Copa del Mundo provenía de Brasil y de la fuerza que gobierna actualmente Brasil. Por su parte también hablaron los encargados diplomáticos de Brasil, quien justamente tuvieron más trabajo porque convocaron justamente, o se convocó al embajador en Argentina, con todo lo que ello significa. El canciller brasilero calificó como sin precedentes en la historia de ambos países los dichos de Milei contra Lula da Silva. Mauro Vieira fue quien habló ayer por la tarde, el hombre titular de la casa de Itamaraty, y calificó como una provocación sin precedentes los dichos de Milei a su par Lula da Silva. Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista. El contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño,
dijo Vieira, quien señaló que esta fue una provocación sin precedentes en una historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar. Y señaló que no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales, ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil, concluyó el canciller brasilero. El que no se quedó callado y digamos, tuvo otra tónica en sus declaraciones fue Darío Durigan, Durigan, el ministro de Hacienda, quien le dijo payaso al presidente Javier Milei en respuesta a las declaraciones contra Lula da Silva. El payaso, que es presidente de la Argentina, vino a Brasil y habló sobre Brasil. A pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica, señaló el ministro de Economía, quien criticó, por otro lado, al presidente argentino, pero de paso lo llamó payaso. Y tengo una rima incluso. Con la idea de crear un gran sistema que permita otra función, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere porque ella... Mientras tanto, Milei viajará a Lima, Perú, o viajó a Lima, Perú, para asistir a la asunción de Keiko Fujimori, la nueva presidenta que tendrá dicho país. La partida del vuelo estaba prevista para la jornada de este martes, pero se adelantó y finalmente ayer a las 20 horas el presidente viajó hacia Perú. Una vez en suelo peruano, el mandatario argentino mantendrá una reunión bilateral con Fujimori hoy a las 13 horas. Luego, a las 3 menos cuarto, hora argentina, se llevará a cabo la juramentación y toma del mando supremo por parte de Fujimori. Luego, a las 16 horas, habrá una ceremonia de entrega del grado de doctor honoris causa de la Universidad San Martín de Porres a Milei, quien aprovechará la distinción para hablar, además de agradecer, obviamente. Y es un acompañamiento, un respaldo a una candidata que era de la preferencia de Milei en este sentido, como lo fue Kast en Chile, como lo fue Noboa en Ecuador, como lo es Flavio Bolsonaro en Brasil, como lo fue Rodrigo Paz en Bolivia también. De hecho, allí estuvo con varios de ellos, con Santiago Peña de Paraguay, con Daniel Noboa de Ecuador, que estarán en realidad en la jornada de hoy, con José Raúl Mulino de Panamá, Rodrigo Paz de Bolivia, Yamandu Orsi de Uruguay, José Antonio Kast de Chile y Nasri Asfurá de Honduras, el hombre que también llegó por el respaldo de Donald Trump a la presidencia de Honduras, y será un encuentro, una especie de cumbre en el marco de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Gotas de amor. Y siguiendo con la agenda de Milei, se prevé que el jueves, pasado mañana, el presidente presente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por cadena nacional. Allí explicará los detalles de los cambios en el organismo, mientras se trabaja en la redacción final junto al equipo económico. La agenda todavía debe ajustarse para que esto suceda y que se transmita desde el Salón Blanco junto al equipo económico la conferencia de prensa donde se brinden detalles respecto de los cambios en la Carta Orgánica que pretende impulsar el gobierno nacional. Además, hay que decir que en nuestro país está Cristalina Georgieva, la titular del FMI, quien hoy visitará Vaca Muerta en un gesto de respaldo al programa económico. Ayer estuvo reunida con el equipo económico, con Caputo, incluso con Milei también. Y después, algo que ya sucedió, una foto que ya se vio, que fue la de Christine Lagarde con Nicolás Dujovne, ayer se repitió con
Cristalina Georgieva y Toto Caputo. La titular del organismo destacó que Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida gracias al trabajo del gobierno nacional y al sacrificio y perseverancia del pueblo argentino. Georgieva destacó que la Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida gracias al trabajo del gobierno. Señaló que el país fortaleció su situación fiscal, redujo la inflación y acumuló reservas internacionales, al tiempo que destacó la necesidad de un financiamiento adicional y alentó a continuar con la compra de divisas para reforzar las reservas del Banco Central. Caputo afirmó que la relación con el organismo es excelente a todo nivel y sostuvo que el respaldo de Georgieva fue constante desde el inicio de la gestión libertaria. Lo llamativo es que en este caso también hay una revisión de las metas respecto de... En realidad el FMI viene al país a constatar de que el programa sea lo suficientemente efectivo como para que a ellos les devuelvan la que nos prestaron, básicamente. No es que quieren, que son benefactores de la humanidad y quieren venir a ver si la alimentación de los niños está siendo correcta en cuanto a nutrientes. De ninguna manera. Lo que buscan es ver las cuentas para ver si les van a pagar, básicamente. Cristalina Georgieva es como que agarre la libreta y diga: a ver, ¿cómo están tus números? ¿Vas a poder pagarme o no? Y lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que Caputo es el que le muestra los números a Georgieva de una deuda que Caputo y Duhovne tomaron cuando Christine Lagarde, en este caso, era titular del FMI allá por 2018, y que se la fumaron toda. Y ahora le pidió otra vez más guita. Y de hecho Cristalina Georgieva, como lo decía anteriormente, dijo que hay una necesidad de un financiamiento adicional. Así que seguramente nos den más guita. Y no por nada, la titular del FMI va a visitar Vaca Muerta. No es un gesto de respaldo del programa económico, sino va a ver cuánto hay por las dudas, me parece. La directora va a recorrer el yacimiento de Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. Y esta es una presencia institucional muy inédita, porque nunca un titular del FMI, al menos en nuestro país, fue hasta ahí, hasta la boca de pozo, a ver cómo sale el oro negro con el que nos van a pagar. Y obviamente que la elección de Vaca Muerta responde a una estrategia, no solamente del FMI, sino del Ejecutivo Nacional, también de decir: mirá, acá está toda los dólares que te tenemos que devolver. Es inédita, es la primera vez que una titular del FMI visita un yacimiento petrolero, y en particular Vaca Muerta. Desde la Casa Rosada obviamente remarcan que esto es parte del operativo Seducción y que el complejo petrolero y gasífero, de hecho lo dijo Milei el fin de semana en La Rural, es la principal apuesta, ¿no?, del gobierno en términos de dólares. Así que Cristalina Georgieva está por aquí, por Argentina, viendo si los muchachos están haciendo la tarea. En la revisión de metas fiscales respecto de junio, el sector público nacional reportó un déficit de 696.843 millones de pesos y un resultado financiero negativo de más de 1 billón de pesos. Según fuentes gubernamentales, ese saldo es por el impacto de pagos estacionales como los aguinaldos y diferimientos en la percepción de impuestos a las ganancias, por ejemplo. El objetivo 2026 del Poder Ejecutivo es consolidar un superávit primario del 1,4% del PBI hasta el cierre de este año. Son algunas de las consignas, vamos a decir, que le ha dejado Cristalina Georgieva a Caputo y compañía para que sigan acomodando los números para que le den positivos al FMI. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir
y al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro. En otro orden de noticias, se reanuda el juicio por el caso por la desaparición de Loan Peña. El fiscal federal Carlos Schaffer citó a Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte. El juicio oral y público por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño se reanudará hoy en la ciudad de Corrientes con la declaración de 4 testigos, entre ellos 2 policías. En este caso, 2 testigos son civiles que ya comparecieron en la etapa de instrucción, mientras que Alegre, uno de los oficiales que participó en las primeras horas del operativo en el paraje El Algarrobal. Y el otro es un suboficial que recibió el aviso telefónico del extravío de Loan por parte de la exfuncionaria María Victoria Cayaba, e informó a su vez a la comisaría de 9 de julio que dispuso el operativo para o en este paraje llamado El Algarrobal. La doctora que es abogada de la familia de Loan, María Belén Russo Cornara, consideró que el pacto de silencio entre los acusados debería romperse con una comparecencia de Laudelina Peña. ¿Algún día va a declarar o no? Y eso por el momento no ocurrió. Y es posible que nunca ocurra. No tienen la obligación de declarar al ser imputados. Así que estamos a la espera, en realidad, señaló la abogada en la continuidad de este juicio. Nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear, romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la de perder. Siento que el viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de practicar. Efímero para mí lo que para otro un sueño. Tener de hermanos a mis amigos, tener de amigos a mis hermanos, saber que el pasado nunca es en vano y que nunca me faltó un ombligo. Haberme querido ir al norte y toparme con el cielo, encontrarle el sabor a la derrota, que se hayan inventado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear fuerte al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear, romper esquemas de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad y desafiar a Lucifer de visitante, aunque... Volvemos a la provincia porque hay algunos títulos de primera hora de esta mañana en el diario Nuevo Día. Por un lado, cuenta el diario Nuevo Día que ingresaron a una vivienda en Caleta Olivia, lo balearon, escapó herido el hombre de 33 años y lo encontraron en la ruta 3. Un hombre de 33 años fue encontrado con una herida de arma de fuego cerca de la planta de ósmosis inversa en el acceso norte de Caleta Olivia.
El hombre denunció que fue atacado por 5 personas y logró escapar caminando durante toda la noche. El hallazgo se produjo sobre la ruta nacional número 3, donde en la mañana de ayer lunes una persona presentaba una herida de bala y personal de la comisaría cuarta alertó sobre la presencia de una persona allí en el lugar. Tras ser asistido, el hombre fue trasladado al hospital de Caleta Olivia para recibir atención médica correspondiente. Y de acuerdo con su relato, el hombre se encontraba durmiendo en su vivienda del barrio Altos de Bicentenario cuando 5 personas irrumpieron en su domicilio y por motivos que desconoce y que son materia de investigación, ingresaron a su vivienda. Los agresores lo golpearon en la cabeza con una barra de metal y uno de ellos efectuó un disparo que impactó en su pierna izquierda. A pesar de las lesiones, este hombre logró escapar y caminó durante toda la noche por una zona descampada hasta llegar a la planta de ósmosis inversa, donde finalmente fue auxiliado. Por esto, el juzgado de instrucción número 1 de Caleta Olivia, el gabinete criminalístico y la DDI trabajan en la investigación de los hechos. Y este es un interesante informe de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con sede en Chubut, donde se expone que los santacruceños endeudados lideran el ranking provincial en todo el país y la morosidad para cubrir necesidades básicas es una realidad. Según este informe, Santa Cruz registra el mayor nivel de deudores irregulares en la Patagonia. El estudio revela un crecimiento récord de la morosidad y sostiene que el crédito pasó de financiar consumo a cubrir necesidades básicas. El trabajo concluye en un informe que es multidimensional y que comprende el periodo 2024-2026. El trabajo concluye que Santa Cruz es la provincia más afectada de la Patagonia, con el 31,2% de sus deudores en situación irregular, superando ampliamente el promedio regional. El estudio sostiene que el endeudamiento dejó de ser únicamente un problema financiero para convertirse en un fenómeno con consecuencias sociales, económicas, políticas e incluso emocionales que atraviesa a millones de familias en todo el país. Y de acuerdo con este relevamiento elaborado sobre datos del Banco Central, la Patagonia presenta dos realidades. Por un lado, la Patagonia Norte, con deudores irregulares en un 25,3% y un 22% de mora en billeteras virtuales. Mientras que la Patagonia Sur, los deudores alcanzan el 28,7% y las moras en billeteras virtuales el 28,6%. Santa Cruz aparece como la jurisdicción con peores indicadores, alcanzando el 31,2% de deudores en situación irregular, mientras que la mejor es Neuquén, en la Patagonia, impulsada sobre todo obviamente por la actividad en Vaca Muerta, donde el nivel de morosidad es del 24,6%. Son 5.800.000 argentinos los que se encuentran en situación de mora de algún tipo de deuda. Unos 20,9 millones tienen algún tipo de deuda y unos casi 6 millones tienen, además de la deuda, una mora, que es decir, no pueden pagar en tiempo y forma esa deuda que contrajeron. 3,4 millones de esos morosos mantienen deuda únicamente con billeteras virtuales. 1,3 con entidades bancarias y 1,1 con ambas, tanto con billeteras virtuales como con bancos. Interesante informe y muy bien desglosado, que por esta hora es el título número 1 del portal líder de noticias de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar.
Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial en el comienzo de una nueva jornada, en este caso en el martes 28 de julio, concluyendo este séptimo mes del año y empezando la recta final de 2026. Qué rápido que ha pasado. Y si a mi cuerpo abrigo del viento y la distancia, y me fui a buscar la verdad, mi corazón, algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño. Y vamos con noticias internacionales para ir concluyendo esta propuesta de martes en Buenos Días Malvinas. Vas conmigo, mi corazón se fue a posar en cada una de las cosas y ya no estuvo más conmigo, mi corazón se fue a fundir con la esencia y la savia y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás mil razones en el tiempo y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje, morir queriendo ser libre. Como lo decíamos en términos de noticias internacionales, hoy asume la presidencia Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, representante de la derecha o extrema derecha, si se quiere, de Perú, un país que, bueno, viene con falencias institucionales y con presidentes que se vienen sucediendo sin poder concluir sus mandatos. El más reciente fue el de Pedro Castillo, que fue sucedida por Dina Boluarte, que llamó a las elecciones que finalmente terminó ganando Fujimori ante Roberto Sánchez por una diferencia exigua de casi 50.000 votos. Y de esta manera comienza un nuevo periodo en Perú, pero no solamente en Perú, sino en América Latina, que está en este momento con un corrimiento, si se quiere, de sus liderazgos en los distintos países a la derecha. Hablo de Kast en Chile, de extrema derecha, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, en el caso de Paraguay, Santiago Peña, y habrá que ver qué sucede en Brasil. Bueno, en Argentina, claramente Javier Milei, ¿no? Y habrá que ver qué sucede en Brasil con las elecciones de este año. Allí, hoy, en horas del mediodía, la hija del recordado dictador, que, por ejemplo, cuando asumió el poder, elegido democráticamente, si no me equivoco, eliminó el Parlamento directamente. Y bueno, en este caso el fujimorismo regresa al Poder Ejecutivo tras 26 años. Es, en el caso de Perú, la primera mujer en llegar a la jefatura de Estado por elección, porque Dina Boluarte no lo hizo de la misma manera. Y
hay ya anuncios concretos realizados en un mensaje a la nación de seguridad ciudadana, reactivación económica, entre algunos de los lineamientos que expuso ya Fujimori, que hoy asumirá como presidenta de Perú. En tanto, en Venezuela, ya que estoy en la región, inspeccionan más de 30.000 edificaciones tras el doble terremoto para evaluar si mediante un código de colores que se estableció por la administración venezolana, si corren riesgo de derrumbe o si están en condiciones de que gente vuelva a residir allí. En tanto, comenzaron las obras para que las familias puedan, las afectadas, las que perdieron su vivienda, mediante el programa Venezuela Renace, comenzarán a construirse predios habitacionales para que las personas lo más pronto posible puedan volver a vivir bajo su techo. Respecto de la guerra en Irán, en el estrecho de Hormuz, Donald Trump volvió a hablar al respecto y dijo que si las conversaciones con Irán no funcionan, Estados Unidos retomará una acción militar enérgica. Dijo que se están llevando a cabo conversaciones muy profundas con sus pares de Irán y que de no ser fructíferas, Estados Unidos retomará una acción militar muy estratégica. En declaraciones a Axios vertidas ayer, lunes, Trump dijo que se están llevando a cabo conversaciones muy profundas con Irán, pero que si no funcionan, Estados Unidos va a retomar la acción militar. En tanto, Irán y Omán están dialogando sobre la reapertura del estrecho de Hormuz y fuentes regionales informaron que esas conversaciones están progresando, aunque desde Teherán insisten en que no hubo nuevo diálogo directo con funcionarios estadounidenses. Los mediadores de Qatar y Pakistán lograron avances para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones y se restablezca un alto al fuego, pero todavía no han tenido éxito. Trump reafirmó que las conversaciones son avanzadas con Irán y que no queda mucho tiempo. O va rápido o no va en absoluto, dijo respecto de las negociaciones. Todo está en su corazón. Va buscando aún su estrella. En las rutas. Además hay una intención de Estados Unidos de vender armamento, precisamente en realidad aeronaves, aviones, a Turquía. Pero a Netanyahu no le gusta esto, porque Turquía es, y Erdogan, el premier turco, es quizá uno de los principales actores del mundo árabe en la región, allí. Y hace tiempo ya, con el conflicto en Siria, por ejemplo, ahora en Líbano también, y en Cisjordania claramente, o en Palestina, Erdogan, el premier turco, ha tenido manifestaciones y un apoyo claro hacia el mundo árabe en detrimento de Israel. Y Estados Unidos pretende venderle aviones y Netanyahu rechazó esa iniciativa. Por lo que Trump le contestó: nadie me dice qué debemos vender. Tenemos una pequeña diferencia, pero estamos cerca, dijo respecto a la negociación que desarrolla con Turquía, para la venta de aviones de combate F-35. Trump indicó que está considerando permitir la venta de aviones de combate a Turquía, algo que actualmente está prohibido por la legislación de Estados Unidos, debido a que ese país posee sistema de defensa antiaérea de fabricación rusa. Y Trump dijo al respecto que Erdogan es amigo mío y nadie me dice qué debemos venderle. Añadió que Turquía ha sido un aliado extraordinario de Estados Unidos y sabe que no es un gran admirador de Israel. El presidente estadounidense señaló que, o en realidad no señaló, hoy tiene previsto reunirse con Netanyahu en Washington
y dijo que ambos están bastante cerca de coincidir en que lo relacionado con Irán, o que coinciden en lo relacionado con Irán, aunque existe una pequeña diferencia con Netanyahu. Y justamente es el premier israelí quien viaja a Washington, o viajó a Washington, en medio de tensiones que todavía continúan tras la guerra desatada en febrero pasado, y como Trump, digamos, se maneja solo de alguna manera, volverán a encontrarse, pero en este caso en Estados Unidos. Ayer ya voló hacia Norteamérica para reunirse con Donald Trump. Netanyahu declaró que va a discutir con Trump principalmente la cuestión iraní, la seguridad de Israel y los esfuerzos para expandir el círculo de paz en torno de Israel. Canal 12 de Israel reportó que se espera que Netanyahu presente a Trump información actualizada de inteligencia sobre el progreso de Irán respecto de la producción de una bomba nuclear, y que allí se exprese una oposición a la demanda de retiro israelí del sur del Líbano. Además, le va a solicitar a Estados Unidos que no le venda los sistemas de armas y aviones caza a Turquía, según informan las agencias internacionales. Así que va a ser un interesante día en términos de geopolítica, y habrá que ver qué expresan los dos mandatarios, tanto Trump como Netanyahu, una vez concluida la reunión. Saludos para Liliana Estrada, que se reporta por YouTube, también para David, que me cuenta que hoy se presenta la lista 6 multicolor para las elecciones de la CTA Autónoma al mediodía. Ya tengo la data, así que seguramente en esa hora nos veremos. Pueden comprarse unos bizcochitos, unas facturas, unos sanguchitos, así a las 12 del mediodía vamos contentos y con ganas. Hasta aquí va llegando esta edición de Buenos Días Malvinas, perdón, en la antesala de lo que será Arriba el Día. Mi nombre es Julián Quirós y es un placer, como cada mañana, acompañarte en esta propuesta que es la primera mañana de la radio. Voy a buscar una canción para dejarle a mi amigo Jorge Lucero, que hoy está de cumpleaños, para que pueda festejarlo como corresponde. Déjeme que piense, porque tengo mucho para proponer. En realidad no que piense, sino que busque, mejor dicho. Mañana, obviamente, después de las 7:30, volveremos a encontrarnos en esta emisora, también por YouTube, donde varios me están mirando. En realidad están mirando, escuchándome, porque otra vez no sé qué pasó con la cámara, que no arrancó, entonces dejé ahí y no me enloquecí más con ese tema, porque si no, no puedo estar con dos cosas. Le voy a dejar una chacarera para mi amigo Jorge Lucero. Que tengas un gran día, maestro. Y para todos ustedes que están del otro lado de Radio Nuevo Día, que también sea un excelente martes para ustedes. Se quedan en la grata compañía de Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla en Arriba el Día. Mañana nos reencontramos. Cuídense mucho. Chau. Pierdo la ropa y pierdo apuestas. En pocas copas pierdo lo que llevo a cuestas. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos. Cuando canto pierdo